Buenos días a todos. Hoy vamos a ver dos temas importantes, los dos. El tema de relaciones entre tablas de una base de datos. Hasta ahora tenéis una base de datos con tablas, pero no están relacionadas entre sí. Hoy veremos que las tablas de las bases de datos, qué tipos de relaciones podemos tener y cómo definir esas relaciones entre columnas de tablas, normalmente de diferentes tablas, aunque también podrían ser de la misma tabla, entre columnas de tablas de nuestra base de datos. Os voy a contar la teoría. Tenemos también un ejercicio de relaciones. Igual tenéis que añadir algunas columnas para poder relacionar nuestras tablas de nuestras bases de datos, de concesionarios y de clínica. Y bueno, cuando acabemos entonces el ejercicio de relaciones, tenéis también un test en el campus virtual. El test en el campus virtual ha cambiado un poco porque han puesto los test en otro entorno diferente del campus virtual. Entonces, en el campus virtual tendréis que tener arriba en esa banda azul de los menús, al lado de mi campus, tenéis busca un entorno de cuestionarios. Bueno, pues aunque tenéis el cuestionario en el campus virtual normal, no funcionan las preguntas, tendréis que ir a busca tu entorno de cuestionarios para hacerlo. Luego os lo recuerdo, después de ver la teoría y de que hagáis primero vamos la teoría, hacéis la práctica de relaciones y luego, o al final del día si queréis, hacemos el cuestionario de relaciones. Cuando terminemos, si terminamos a tiempo, empezaremos en un tema importante que siempre caerá en el examen, los que os queréis presentar, que son las consultas sobre las tablas. Ya tendremos tablas con datos. Bueno, pues vamos a hacer preguntas. Por ejemplo, dime los coches Ford que tengan revisiones antes de tal fecha, cosas de este tipo. Las consultas se van a guardar en la base de datos y bueno, pues cuando las ejecutemos no van a modificar la base de datos, pero sí vamos a ver también en forma de tabla, algo parecido a vuestra vista hoja de datos, pues la salida de nuestras consultas, que repito, pues tendrán forma de tabla, pero no necesariamente igual que las tablas que tenemos guardadas en la base de datos. Mañana empezaremos consultas bastante más complejas donde añadiremos información de varias tablas, una vez que estén ya relacionadas, por supuesto, en una misma consulta. Luego veremos también en forma de una sola tabla información, si queréis, fusionada, ya os explicaré mañana, de varias tablas. Muy bien, así si no hay ninguna pregunta, empezamos con la teoría de hoy, con las relaciones. Bueno, en la pestaña bases de datos voy a descompartir, bueno, lo tenéis, si tenéis el acceso a mano. Por cierto, antes de empezar, he estado mirando y los alumnos de la UCM tenéis acceso a instalaros el Microsoft Office hasta en 15 dispositivos. Eso sí, los que tenéis Mac, pues el Access no está incluido. Pero si tenéis un Windows, podéis instalaros el Microsoft Access, bueno, todo el Microsoft Office, porque Microsoft nos da licencias a los estudiantes y profesores de la Universidad Complutense. Entonces, las relaciones, una vez que tenemos tablas, podemos indicar, y además va a ser muy importante para cuando hagamos consultas sobre varias tablas, qué tablas tienen columnas en común con otras columnas de otras tablas, para luego poder hacer una consulta y ver, por ejemplo, toda la información junta de clientes con sus ingresos, con sus doctores, por ejemplo.
Para ello a veces tendremos que añadir algunas columnas en algunas tablas para implementar unas relaciones que os comento que pueden ser de uno a muchos, o si son de muchos a muchos, bueno, pues se pone una tabla en medio y se añaden dos relaciones de uno a muchos. Ahora os voy a contar qué es esto de las relaciones uno a muchos y cómo escribirlas en Access. De momento tenéis ya bases de datos con 3 tablas. Si os vais en el Access a la pestaña Herramientas de bases de datos, que está a la derecha de Crear. La semana pasada os acordáis que tenéis ahí un Crear tablas. Bueno, pues a la derecha, en Access, si tenéis Access, arriba en el menú tenéis Archivo, Inicio, Crear, Datos externos. Bueno, pues más a la derecha tendréis Herramientas de bases de datos. Perdón. Y en herramientas de bases de datos tendréis un botoncito, a ver si veis mi ratón. Sí, creo que veis mi ratón, donde aparece una tabla con unas flechitas, con unas rayitas que en realidad van a ser las relaciones. Veis un botoncito aquí que tiene como 3 tablas unidas por unas líneas que son las relaciones. Bueno, también desde el botón Archivo Información podéis acceder a las relaciones. Cuando estemos definiendo relaciones entre tablas, lo primero que nos va a aparecer es una ventanita de este tipo que nos indique qué tablas queremos relacionar. Las podéis iluminar varias, usando control podéis pinchar en varias de ellas. Por ejemplo, si vamos a relacionar todas, pacientes con sus ingresos, con sus médicos, pues seleccionáis las 3, con el control pinchéis en las 3, las ponéis en azul y les dais a aceptar. Entonces, una vez, bueno, más adelante también podéis agregar más tablas. Simplemente pincháis en la zona de relaciones, botón derecho a agregar y os vuelve a aparecer esta ventanita y podéis añadir más tablas. Y entonces os aparecerá una especie de ventana con la etiqueta relaciones, donde veis un cuadrado para cada tabla que habéis agregado y veis que tiene el nombre de la tabla y luego una lista de columnas de cada una de las tablas. Incluso veis la llavecita en la columna de la clave principal o clave primaria. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos 2 tablas, la de pacientes y la de ingresos. Y fijaros que pacientes está relacionado con ingresos. ¿Por qué? Porque un ingreso es de un paciente. Un paciente puede tener varios ingresos, pero un ingreso, cada vez que insertéis una fila en la tabla de ingresos, que es para registrar un nuevo ingreso, ese ingreso es de un solo paciente. Por eso la relación entre estas 2 tablas es de uno a muchos. Más adelante haremos consultas con dime cuántos ingresos ha tenido el paciente Pepito o dame el nombre del paciente, cada uno de sus ingresos con el nombre del paciente. Fijaros que el nombre del paciente no está en la tabla de ingresos, solo tenemos el código de paciente en la tabla de ingresos. Pero luego eso lo contaré mañana en consultas de varias tablas, si unimos código de paciente en la tabla de ingresos con la columna código de paciente de pacientes, si casáramos estas 2 columnas, bueno, lo contaré mañana, lo que podríamos es poner información de cada ingreso, por ejemplo, con el nombre y el apellido del paciente que está en otra tabla. Para que nuestras consultas mañana nos salgan bien, tendremos que indicar
que para implementar ese uno a muchos, un ingreso es de un paciente, pues lo que debemos hacer es, si no tenemos una columna código de paciente en la tabla de ingresos, debemos añadirla. Una columna que tenga el mismo tipo de dato que la clave principal del paciente. Como un ingreso tiene un paciente, tenemos que añadir esa columna código del paciente que al final podemos exigir, por favor, pero que este código de paciente sea un código de paciente de la tabla de pacientes. Para ello, estas dos columnas, si las vamos a tener que relacionar, pues van a tener que ser del mismo tipo de dato, ¿vale? Luego en las prácticas, para relacionar nuestras tablas, igual os toca añadir la clave primaria de una en otra. Por ejemplo, en ingresos, si no tenéis el código de paciente, hay que añadirlo, porque así cuando añadís un ingreso en una fila, ese ingreso tenéis que decir de qué paciente es. ¿Cómo? Poniendo la clave del paciente, no el nombre y el apellido, que eso está en la tabla de pacientes. Estoy hablando de la tabla de ingresos, hay que decir, el ingreso es de un paciente, en la columna código de paciente tendré que poner el código del paciente que está ingresando. No el nombre, no el apellido, eso solo se verá en la tabla de pacientes. El código. ¿Por qué el código? Pues bueno, porque veis aquí que es la clave principal, es la llave, es la que identifica unívocamente a cada paciente. Como un ingreso solo puede tener un paciente, pues tengo que poner una columna con su código. Y para crear la relación tengo que decir, oye, que este código de paciente es un paciente. Para ello, ahora si queréis os lo hago con el Access, pincharíamos aquí donde pone código de paciente y sin soltar el botón arrastramos, arrastramos, arrastramos y soltamos donde pone código de paciente de la otra tabla. ¿Vale? Entonces nos aparecerá una ventana de este tipo donde estamos relacionando código de paciente de la tabla de pacientes con la columna código de paciente de la tabla de ingresos. ¿Vale? Si le damos a crear, aparecerá una rayita. Entonces, en la pestaña de relaciones, vemos que aparece una línea. Esa línea es la relación entre las dos columnas de estas dos tablas. Es lo que relaciona estas dos tablas. Efectivamente, un ingreso tiene un paciente. Fijaros que aquí viene el uno y el muchos, que lo que quiere decir, pues es lo que os decía, que es una relación uno a muchos. Un ingreso es de un paciente, por eso aquí hay un 1, pero un paciente puede tener muchos ingresos por aquí, por eso que hay un infinito o un muchos. ¿Hasta aquí se entiende? Bien. Si no se entiende, sabéis que me podéis parar en cualquier momento. Muy bien. En cualquier momento también aquí podéis hacer doble clic sobre la línea y os volverá a aparecer este cuadro que nos sirve para modificar las relaciones. Abajo hay tres pestañitas que son bastante importantes. De momento no he exigido integridad referencial, pues estupendo. La tabla SAP, simplemente definido, cuando vais al botón crear, se crea esa línea negra que une las tablas, que relaciona las tablas, pero no impone ninguna condición sobre los datos. Si yo le doy aquí a exigir integridad referencial, entonces sí que estaré poniendo condiciones sobre los datos. ¿Os acordáis las condiciones sobre los datos que pusisteis la semana pasada? Bueno, pues la clave principal es una condición fuerte. Esa clave era única y no nula. Si intentabais repetirla, el insert fallaba. Luego decíais que el salario tenía que ser entre 1.000 y 3.000. Y lo poníais, eso lo poníamos en propiedades de los campos, ¿verdad? Muy bien, eso es otro tipo de condición sobre los datos. Una vez que lo poníais, ya no podíais poner sueldo 4.000 o que el código postal tenía que ser menor que 53.000, ¿verdad? Bueno, pues aquí, si hacéis el check button exigir integridad referencial, también estáis diciendo una cosa muy fuerte que deberán cumplir los datos, que es la siguiente.
cuando ponga un ingreso, el código de paciente que tengo que poner tiene que existir previamente. Ese código de paciente o es nulo, si es que la columna es nulable, que en este caso no lo sería, porque en un ingreso me quiero obligar a que me pongan cuál es el código de paciente. Si no es nulo, tiene que existir en la tabla padre. En este caso, la tabla padre es donde hay una relación A1, es decir, el código de paciente ingresado tiene que existir en la tabla de pacientes. Si no he puesto primero al paciente en la tabla de pacientes, no le puedo ingresar. Entonces, cuando deis a exigir integridad referencial, primero los datos tienen que cumplir esa fuertísima condición. Todos los códigos de paciente en la tabla de ingresos o son nulos, que en este caso no pueden ser porque el campo es requerido, o deben existir en la tabla padre de pacientes. Solo puedo ingresar pacientes que ya existen en la tabla de pacientes. Por eso tenéis que poner datos primero en la tabla de pacientes y luego en la tabla hija de ingresos. Solo, repito, si exigís la integridad referencial, es algo que deberéis hacer, y luego intentar poner un ingreso con un paciente que no existe, a ver qué pasa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Me estáis siguiendo bien? Bueno, si exigís, me podéis hacer un sí, me seguís bien. ¿Me seguís bien por el chat? Sí, bien, Carlos, gracias. Vale, si exigimos integridad referencial, esa fuertísima condición sobre los datos, luego podéis hacer un check en las dos siguientes buttons que indica lo de eliminar en cascada. Quiero recordar que cuando exigís integridad referencial, estáis comprobando cosas cuando insertáis en la tabla hija. Cuando insertáis un nuevo ingreso, si habemos exigido integridad referencial, la base de datos va a comprobar que el ingreso existe en la tabla de pacientes. Y si no, no se puede ingresar. Pues cuando se inserta, cuando se modifica el código de paciente en un ingreso, también ese valor siempre tiene que existir en la tabla padre. También se va a comprobar que el nuevo valor modificado existe. Si existe, la modificación se hará. Si no existe, la modificación pues no se hará, porque no cumpliría la regla de integridad referencial, la que estamos forzando con esta relación. Esa relación uno a muchos que os estaba contando. Estupendamente. Sin embargo, si borro un ingreso, pues no se comprueba nada. Ahora, ¿qué pasa si lo que hago es borrar una fila en la tabla padre? Es decir, ¿y si borro un paciente? Es más, ¿y si borro un paciente que resulta que tiene ingresos? O sea, que ese paciente ha ingresado. ¿Tú pensáis que me dejaría la base de datos borrar una fila? Sabéis que se puede borrar una fila, que es un delete. Que tenga filas que la referencian, es decir, un paciente que tenga ingresos en la tabla de ingresos médicos. No debería, ¿no? Porque rompería la regla de integridad referencial de que todos los ingresos son de un paciente que existe. Vale, pues entonces hay dos opciones. Ahora, repito, estas dos son con qué pasa si borro o modifico el código en un paciente de la tabla padre, en este caso de la tabla de pacientes. Pues puedo decir, no te dejo mientras haya filas dependientes, es decir, si no indicáis, a ver, habéis dejado de ver la pantalla, dame un segundo, voy a dejar de compartir y compartir otra vez. A ver si ya funciona, mejor, gracias por avisarme. Bien, estoy diciendo, si exigimos integridad referencial, que no es obligatorio, estamos poniendo esa fuerte condición sobre los datos, vuelvo a repetir, de que el código de paciente de los ingresos exista, o sea, un paciente que exista en la tabla de pacientes. Pero
estos dos checks que hay abajo quiere decir, y repito, que siempre que exigís integridad referencial se va a comprobar cuando insertéis ingresos o modifiquéis el código de paciente de un ingreso. Se va a comprobar que ese código nuevo exista en la tabla de pacientes. Ahora, estas dos checks que hay abajo tiene que ver con al revés. ¿Qué pasa si borro un paciente? Pues si no chequeáis nada, lo que va a pasar es que un paciente que tenga ingresos no se puede borrar. Fallaría, estaría bien que lo comprobaseis, fallaría el borrado del paciente. ¿Por qué? Porque violaría la regla de integridad referencial que estáis exigiendo. Si queréis que lo miremos luego en una base de datos, bueno, luego lo miramos, sí. A no ser que le deis a eliminar en cascada. Bueno, si borráis un paciente y no os deja, podéis hacer dos cosas. Primero, borrar los ingresos de este paciente y una vez que ese paciente ya no tenga filas dependientes, es decir, ingresos de ese paciente, entonces ya la base de datos sí te dejará borrarlo. O hay otra opción, dará que esta relación es on delete cascade. Es una regla de integridad referencial con regla de borrado on delete cascade, que significa sí que te voy a dejar borrar al paciente, pero cuidadito que en cascada también voy a borrar sus ingresos. Y así sí me dejará borrar el paciente y sí que se cumplirá la regla de integridad referencial porque también estaré borrando en la tabla de ingresos en cascada a los ingresos de ese paciente que estoy borrando. Se borrará todo. El paciente, estoy diciendo en caso de que se marque el eliminar el registro, el borrado en cascada, el eliminado en cascada. ¿Vale? Sí me dejará borrar al paciente, pero cuidadito, también estéis borrando sus ingresos en la tabla de ingresos. Todo funciona bien y la regla de integridad referencial se sigue cumpliendo. ¿Vale? ¿Lo estáis entendiendo? Es un poquito difícil. Luego, cuando hagáis los ejercicios, pues nos quedará más claro. Vale, muy bien. Entonces, aquí en relaciones vamos a relacionar nuestras tablas y nada, cuando queráis modificar, hacéis clic sobre esta línea, se os edita la regla, la relación, podéis añadir o quitar que se fuerce la integridad referencial, añadir o no o quitar el que el borrado sea en cascada, por ejemplo. Si queréis quitar la relación, pues pincháis en la línea, botón derecho, eliminar. Si queréis quitar, si queréis pinchar, añadir más tablas para relacionar más, pues pincháis, botón derecho, mostrar tablas o al revés, borrarlas ocultando una tabla. Para modificar una relación hacéis doble clic sobre la línea negra. Se os edita y podéis botón derecho o la modificáis, os vuelve a aparecer la ventanita de antes, pues añado o exijo ahora o quito la integridad referencial. Por cierto, la integridad referencial no se podrá definir si los datos actuales no cumplen la regla de integridad referencial, que vuelvo a repetir que significa que todos los pacientes de los ingresos sean pacientes que existen en la tabla de pacientes. Si eso no se cumple, no podremos exigirles la regla. Os pasó también la semana pasada con las restricciones de dominio. Si teníais un código postal que no era menor que 53.000, no podíais exigir, no se podía definir esa restricción de que sean menor que 53.000. Se quita o se modifica ese dato y entonces ya sí se puede definir la restricción. Bien, para eliminar relaciones, pues nada, pincháis en la línea, botón derecho, eliminar. Yo creo que lo importante ya está dicho. Voy a mirar un momento mi Access, a ver en la clínica de base de datos, lo voy a compartir. Yo mejor voy a compartir mi pantalla, aunque sea un poquito caótica. Vale, parece que sí. Voy a poner a la derecha el chat. Vale.
Aquí tengo el Access, creo que lo estáis viendo. Bueno, pues vais a tener que poner líneas entre ingresos y pacientes. Ahora mismo, si vuestra tabla de ingresos no tiene código de pacientes, le tenéis que añadir esa columna. ¿De qué tipo? Del mismo que la columna código de pacientes en la tabla de pacientes. Porque el dato código de pacientes va a ser, repito, un paciente que exista. ¿Que quiero editar la línea? Le pincho en la línea. Bueno, que no la habéis creado todavía. Bueno, aquí si pincho botón derecho, mostrar tabla, veis que puedo añadir tablas a este grafo. Estoy en la pestaña de relaciones. Si no habéis llegado a la pestaña de relaciones, os recuerdo, herramientas de bases de datos. Ahí aparece un botoncito. Aquí está relaciones. Son estas 3 tablas unidas por líneas. Pues la puedo editar. Y puedo decir que exijo la integridad referencial. Entonces, incluso luego puedo decir que elimine en cascada. Si la relación no tiene el mismo, los campos no son del mismo tipo de datos, no podré definir esa integridad referencial. Entonces me tendré que ir a vista diseño de las tablas, a ver el código paciente de la tabla de pacientes, me voy a vista diseño, es un número entero. Bueno, pues en ingresos, lo abro en visto diseño, no puede ser el tamaño entero largo, lo tendré que poner del mismo tamaño entero. ¿Vale? Ahora no me deja cambiar el tipo porque está en una relación. Bueno, pues me voy a relaciones, borro la relación, como pincho en la rayeta, botón derecho, eliminar. Ya no tengo relación entre pacientes e ingresos. La he tenido que quitar, son cosas que os van a pasar ahora en la práctica, para cambiar el tipo de dato de la columna. Ahora me voy a ingresos, vista diseño, el código de paciente es verdad que es un número, pero tiene que ser del mismo tamaño. Uy, me dice que de eliminar las relaciones, ya las había eliminado. Voy a cerrar y guardar. A ver si ahora ya me deja cerrar el tipo. No, voy a cerrar todo. Y ahora sí que debería dejarme cambiar. Tenéis que, repito, no solo que sean los dos numéricos, sino que los dos, estoy hablando de la columna código de paciente, los dos tienen que ser enteros. Ahora sí que me ha dejado poner. Antes no me dejaba porque al tener editadas las relaciones y las tablas, pues había un bloqueo. Lo que me bloqueaba era el alter table para cambiar el tipo, en este caso el tamaño del campo, pues no me dejaba. Venga, ahora guardamos. Ahora sí son del mismo tipo, código de paciente son número entero y en pacientes también. También el código de paciente, que es la clave primaria, es el número y también de tamaño entero. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí que quiero exigir la integridad referencial. Me voy a herramientas de bases de datos, pincho en el botón de relaciones y ya me aparece esta ventanita. Si no os aparecen las dos tablas, botón derecho, mostrar tabla y las añadís. Ilumináis, agregar, para que aparezcan dibujadas. Ahora, para definir la relación, voy a pinchar en código de paciente, no suelto el botón, arrastro, 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 hasta la otra columna, código de pacientes. Y ahora sí que voy a exigir integridad referencial. Vale, creo que de momento no le exijo integridad referencial. Creo que es al revés, que lo tengo que hacer al revés, ¿verdad? Es decir, de código de paciente. Así. Igual tengo que cerrar la tabla, porque al hacer modificaciones, al final esto es DDL, tiene bloqueos, cerramos las tablas para eliminar bloqueos y ahora sí que me va a dejar.
Cuando le digo exigir integridad referencial, ahora es cuando me pone el numerito. Es decir, se hace al revés, desde la clave padre hasta la clave hija. Se arrastra y entonces, para ver si lo habéis exigido, hacéis doble clic o modificar. Ahora le he dado a exigir integridad referencial. Cuando le damos a exigir integridad referencial es cuando aparece que esto es de uno a muchos. Un ingreso es de un paciente, pero un paciente puede tener varios ingresos en diferentes fechas, evidentemente. ¿Vale? Esto ya me dice mucho sobre los datos. Por ejemplo, a ver, un paciente. ¿Veis los pacientes? Yo tengo aquí de 100 a 500. Voy a ingresar a un ingreso en código de paciente, pues a este, por ejemplo, que es el ingreso de 240, le voy a intentar poner que es del paciente 500. ¿Pensáis que me va a dejar? Me dice que no, porque hace falta un registro relacionado en la tabla de pacientes. Y al exigirle la integridad referencial, cuando yo le pongo un código de paciente, tiene que existir en la tabla de pacientes. De si le pongo un paciente que sí que existe, creo que era el 240, ahora sí que me deja, ¿vale? Lo mismo a la hora de añadir nuevos ingresos. Hemos mostrado cómo al haber añadido la integridad referencial, pues ahora no puedo, los códigos de paciente tienen que existir. Si le pongo uno que no existe, pues me dice que no me deja hacer esa modificación. ¿Alguna duda? Bueno, pues esto lo vais a tener que hacer. También el médico tendrá, cada vez que ingresamos, hay que decir qué paciente ingresa y quién es el médico que le atiende. Y querremos que ese médico sea un médico de nuestra tabla de médicos, sea un médico que tenemos registrado para saber su nombre, su especialidad. A ver, a María le dice que le da un error al exigir integridad referencial. Cuando la exiges, yo lo he hecho para que lo veas. Lo que te va a exigir es que son del mismo tipo de dato. Cuando sean de misma longitud, en el caso de que sean numéricos. Además, te va a exigir que los datos actuales cumplan esa regla de integridad referencial. Es decir, si ahora mismo tienes un ingreso de un paciente que no está en la tabla de pacientes, los datos no cumplen la regla, pues no se te deja definir la regla. Arregla los datos, si quieres borra esos ingresos con pacientes que no existen o pon los pacientes. Y cuando los datos ya cumplan esa regla, entonces puedes definir en la base de datos la regla de integridad referencial, que es darle al botón exigir integridad referencial. Es decir, relaciones entre dos tablas que no tienen un dato en común. Vale, repito. Por un lado, los dos columnas tienen que ser del mismo tipo y longitud. Y segundo, los datos, para mirarlo, pues para ver si son del mismo tipo, tienes que mirar en vista diseño. Bueno, ahora mismo bueno, y para ver los datos, vamos a mirar, pues nada, os vais aquí a ingresos, mirar aquí códigos de paciente y mirar si es que tenéis alguno. Si supiéramos hacer consultas, podríamos hacerlo con una consulta. Dime qué ingresos, su código de paciente no está en la tabla de pacientes, pero todavía no lo hemos aprendido. Bien. Por otro lado, tendréis la base de datos de concesionarios, donde tendréis revisiones, coches vendidos, somos un concesionario que vende coches, y clientes. Entonces, cuando se haga una revisión de un coche, está claro que esa revisión es de un coche.
Un coche puede tener varias revisiones, pero una revisión va a ser de un coche, de nuestra tabla de coches vendidos. ¿Qué tendréis que hacer en la práctica? Pues lo primero, en la tabla de revisiones, añadir una columna más, que es la clave primaria de coches, porque si una revisión es de un coche, tendré que poner de qué coche es, ¿cómo? Poniendo su clave. La clave del coche en este caso es matrícula. Pues hay que añadir una columna matrícula con exactamente el mismo tipo de la columna matrícula de la tabla de coches vendidos. Una vez que he añadido esta columna, puedo, bueno, en este caso, poner la relación y además exigirle la integridad referencial. Si añadís una columna nueva, evidentemente no vais a tener datos, no van a incumplir la regla de integridad referencial, porque para que lo incumple tendréis que poner una matrícula que no exista o ser desconocido. De momento añadís una columna, son todos desconocidos, si se cumple la regla. Pero si intento en revisiones poner una matrícula que no existe, lo voy a intentar. A este le voy a cambiar la matrícula. ¡Pum! ¿Pensáis que me va a decir? Dice, no me deja. Porque la matrícula de revisiones tiene que ser de una matrícula de un coche que exista. ¿Vale? Si le pongo una matrícula de un coche que existe, ahora sí que me deja. ¿Por qué pasa esa regla? Pues porque tengo la relación definida entre las dos tablas y he exigido integridad referencial, que es cuando salen aquí los numeritos de 1 a muchos. Por otro lado, un coche lo compra un cliente, pero un cliente puede comprar varios coches, ¿verdad? Vale, pues entonces para relacionar coches vendidos con clientes tendré que añadir al coche vendido una columna que es dime el código de cliente, que es el comprador del coche, porque el comprador del coche es un cliente. Y tengo que saber, cuando se vende un coche, quién es el cliente, pues para poder luego ver su nombre, su apellido, su teléfono y poder llamarle. Y avisarle de que el coche ya está listo, por ejemplo. ¿Vale? Si no, entonces en coches vendidos, si no tenemos la columna código de cliente, se la añadimos. ¿Cómo? Pues con el mismo tipo que el código de cliente de la tabla de clientes. Una vez añadida la columna, ya podré relacionar ambas tablas. Y si encima le pongo la integridad referencial, pues ya cuando ponga un coche vendido, le tendré que primero cargar los datos de los clientes. Porque cuando vendo un coche, tendré que poner un código de un cliente que exista. Si no está registrado como cliente, no le puedo vender un coche. Primero se le registra como cliente y luego le vendo un coche. O varios, que puedo tener varios coches vendidos cuyo comprador es el mismo cliente. Es decir, esto se llama foreign key y esto primary key o clave principal. La foreign key sí puede tener repetidos. Claro, un cliente puede tener varios coches vendidos y un coche puede tener varias revisiones. Aquí, matrícula, sí puedo tener varias filas con la misma matrícula, porque un coche puede tener varias revisiones. ¿Se ha entendido? Bueno, pues ahora hacéis esta práctica. Creo que vais a tener que añadir algunos datos más. Y luego os vais, repito, en el campus virtual, arriba, veis que hay una cosa en rojo que pone busca tu entorno de cuestionarios. Y hacéis el cuestionario, a ver si nos hemos enterado de qué va esto de las relaciones y de la integridad referencial. Y el borrado en cascada. Si queréis que ponga un borrado en cascada o queréis probarlo, pues lo indicáis, borráis una fila en la tabla padre, por ejemplo, a un cliente, pues se borrarán todos sus coches vendidos en cascada. Ya no tenemos una información de ese cliente y tampoco de los coches que ha comprado. Ahora, este cuestionario aquí no funciona porque el 10 de noviembre han cambiado los cuestionarios a otros entornos. Entonces me voy aquí a cuestionarios relaciones
y no me deja. No veis las preguntas. ¿Por qué? Porque tenéis que dar aquí a busca tu entorno de cuestionarios. Supongo que vosotros tendréis ahora un enlace para cada una de vuestras asignaturas. Os vais a iniciación de la informática y aquí es donde sí que tenéis ya los cuestionarios. De momento tenéis habilitado para hoy el de relaciones, consultas y consultas de acción para la semana que viene. Bien, pero antes de cortar la grabación, ¿sí? ¿Alguna duda? No, ahora sí, acaba. Sí, quería contaros también, por si acabáis las relaciones, el tema de consultas básicas. ¿Vale? Bien, el tema de consultas básicas lo tenéis en el tema 7 y va a consistir en crear consultas que van a quedar además definidas en la base de datos. ¿Qué es una consulta? Pues es una petición de información. Ya tenemos tablas, ya tenemos datos en las tablas. ¿Para qué sirven? Pues para que podamos preguntar. Pues dime cuántos coches se han vendido este año o cuántos coches ha comprado Manolo o dime, dámelo la matrícula y la marca de los coches rojos que ha comprado Manolo, por ejemplo, o cuántas revisiones ha tenido este coche. O dime la revisión más antigua. Son ejemplos de preguntas que podemos hacer. Hay tres tipos de consultas. Hoy vamos a ver las consultas de selección, que solo van a hacer cosas. Las de acción sí que podrán modificar. Pues sube un 10% al salario, pero solo los empleados del departamento de formación. Cosas así. O insértame todo lo que me salga de esta consulta en esta otra tabla. Estas las haremos más adelante. Hoy las que vamos a hacer son facilitas sobre una sola tabla. Para ello, os tenéis que ir a la pestaña Crear, donde ponéis Crear tabla. Bueno, pues hoy va a ser crear diseño, si queréis, de consulta. Entonces podéis usar el asistente, indicáis sobre qué tabla vais a hacer la consulta. Cuando hacéis una consulta, no es necesario preguntar todas las columnas. Entonces os sale la consulta en vista diseño y fijaros que en lugar de hacerlo en SQL, lo vamos a hacer en QVE, donde veis aquí que os aparecen las columnas que vais a consultar. Solamente se van a mostrar en la salida las columnas que aquí en mostrar tengan un check. Con lo cual esta consulta solo va a mostrar matrículas y modelos. La marca no la va a mostrar. ¿Por qué? Porque no tengo el check. No es necesario preguntar todas las columnas. ¿Vale? Esta se llama la cuadrícula QVE, donde podemos añadir los campos. Para añadir un nuevo campo, aquí arriba tenéis la tabla, hacéis clic en la columna que queréis añadir. Esa columna se añade a la tabla o cuadrícula QVE de la consulta. Oye, que además quiero el color, hago clic en color, me aparece el color. Le marco el check para que aparezca. Entonces, si no le marco el check o no lo añado, pues no aparece en la salida de la consulta. Eso es lo que le llaman en la operación de álgebra relacional proyección. Quiero mostrar solo las columnas que me da la gana. Pero además puedo poner un criterio de selección, que significa, vale, ya he elegido las columnas, pero ahora, ¿qué filas quiero ver? Pues ahí puedo poner el criterio, que es una condición booleana, que cada fila verificará o no verificará, verdad o mentira, y las que no lo verifiquen el criterio, pues no salen, no se ven en la salida cuando ejecutemos la consulta. En esta consulta solamente vamos a ver los coches de marca Ford. ¿Cómo lo hago? Pues le añado la columna marca y en criterio le digo que tiene que ser Ford. Pongo ahí Ford. ¿De acuerdo? Por último, en el orden podemos indicar en qué orden queremos verlo. Pues ordenado por matrícula, ascendente o descendentemente. Si es ascendente es de la A a la Z. Si es descendente, pues de la Z a la A. Y luego incluso puedo poner varios criterios de ordenación.
Porque en caso de, a veces si ordenáis, por ejemplo, por modelo, y hay varios Citroën C4 Picasso, por ejemplo, pues luego una segunda columna de ordenación, en caso de empate, pues que luego esté ordenado por matrícula, por ejemplo. ¿Vale? Para añadir campos, os hacéis clic, clic. Incluso podéis poner campos calculados. Es decir, no necesariamente aquí en la cuadrícula QVE vamos a ver datos de una columna. Podríamos poner, por ejemplo, una columna salario, pero subirle directamente el sueldo. Pues podréis salario por 1,2. Eso no está modificando la tabla, pero en la consulta, en lugar de ver el salario de cada empleado, verás el salario subido un 20%. Es decir, podéis poner operaciones aritméticas o el precio o una columna en la consulta, precio con el IVA, pues si es el 18, pues por 1,18. Y así, repito, ver los datos de las tablas, pero operados, por ejemplo, habiéndoles subiendo el IVA. También podéis poner, por ejemplo, si esa columna en la consulta, que repito, no se modifica el dato en las tablas. Para eso ya veremos que son consultas que modifican. De momento no las vamos a ver. Pero sí vamos a ver el precio de cada producto y lo vamos a ver subido. Ahora, no queremos que la cabecera de esa columna ponga precio. Queremos que ponga precio con IVA. Bueno, pues con el 2 puntitos podéis añadir el nombre, como queréis ver que se vea la columna, precio con IVA, en la consulta. ¿Vale? Así, la columna se va a llamar modelo Ford, pero en la columna modelo Ford vais a ver el modelo en la tabla. ¿Vale? Veis que modelo Ford, eso se pone antes de los 2 puntos. ¿Cómo queremos que se vea? Esto de aquí abajo es, como veis, la ejecución de la consulta. ¿Vale? Luego podéis cambiar el orden de los campos, eso lo haréis con el ratón. Una vez hecha la consulta, se guarda y se ejecuta dándole a la exclamación. ¿Vale? Por último, sí, el orden, podéis añadir varias columnas. En el orden, indicar si se va a ordenar por columna 1, ascendente o descendente. Si añadís más, es en caso de empate de la columna 1, pues la columna 2. Por ejemplo, si es por nombre apellido, pues una vez que aparezcan todos los Luises aparecerán luego ordenados por apellido. ¿Vale? Primero Luis García, luego Luis Zaragoza, que va después. Muy bien. Ahora, ¿qué filas queréis ver? Pues os vais entonces al campo de selección. Pues al campo población. Solo queréis ver a los valencianos. Pues añadís el campo población y ponéis Valencia o igual a Valencia. Solo saldrán los clientes cuya población sea Valencia. Los otros pues no salen. O, oye, que solo quiero ver los que el precio está entre 100 y 1200. Pues eso también es un criterio de selección. Y podéis poner varios criterios con I y con O. Y además, entonces aquí solo aparecerán los valencianos cuya fecha de nacimiento está entre el 1 de enero del 60 y 4 de junio del 62. ¿Vale? Esto es un between o un entre. Los que hayan nacido en otra franja de fechas, pues no aparecen. También podéis poner un not delante, pues no, pues justo los que no. Después decir, los que tengan más de tantos años, pues lo ponéis aquí en la columna criterios. ¿Entendido? Os voy a enseñar alguna consulta en la base de datos. Pues mejor en la otra. Mira, por ejemplo, aquí tenemos los Ford. Veis por aquí a la izquierda que tenemos las tablas y debajo las consultas. Las consultas no tienen datos en sí mismo, como las tablas sí que tienen. Cuando ejecuto la consulta, hago clic, clic, se ejecuta, o la puedo ver en vista diseño. Estoy viendo los datos de las tablas. ¿Vale?
Pues hoy, ¿qué vais a hacer? Pues consultas básicas. Por ejemplo, dame los coches de marca Ford. Pues pondréis la tabla, que sería la de coches vendidos. Y, bueno, y en criterios pondréis que la marca tiene que ser, ¿vale? Cuando ejecutéis, con clic, o repito, también tenéis aquí la exclamación de ejecutar, se ejecuta la consulta, ¿vale? Esto es un subconjunto de los datos de la tabla coches vendidos. Como nosotros hemos querido poner qué columnas queremos ver y qué filas. Veis que solo aparecen los Ford. Que no quiero ver la marca Ford porque ya sé que todos son Ford. Vista diseño. En mostrar le quito. No quiero ver la marca. Ahora ejecuto. Esta es la salida de la consulta. No vemos los coches Ford. Bien, ¿alguna duda? Bueno, un poquito para comentar lo que tenéis que hacer hoy. Tenéis que relacionar la base de datos de concesionarios los coches vendidos con el cliente. El coche lo compra un cliente. Pues tengo que añadir la clave de cliente en la tabla de coches. Que no la tengo, la añado del mismo tipo que la clave primaria de la tabla de clientes. Una vez que la haya añadido, pues ya la podré relacionar. Y lo mismo revisiones. Una revisión es de un coche. Pues tengo que decir de qué coche es, como añadiéndole una columna matrícula, que es la clave primaria de coches. Una vez añadida esa columna, ya las podréis relacionar. Y en clínicas, pues un ingreso es de un paciente. Si tenéis código de paciente, perfecto. Si no, se lo añadís, porque hay que decir el ingreso de qué paciente es. Pues le añado la columna código de paciente para poner en cada ingreso qué paciente es el que ingresa. Y además nos dicen que un ingreso lo atiende un médico. Pues otra vez le tengo que añadir un campo, si no lo tengo ya, código de médico, con el mismo tamaño que la clave primaria de la tabla de médicos, para poder poner y luego relacionarlos. Lo relacionáis y si tenéis los datos bien, a mí sí me gusta que añadéis integridad referencial y que comprobéis que se fuerza. Luego, cuando acabéis, vais a añadir algunas consultas. Aquí en crear, tenéis aquí diseño de consultas, ¿vale? Aquí os dirá, ¿qué tabla quiero consultar? Pues no sé, pues los clientes, clic, clic, pum, ya veis, tenéis aquí arriba pues los clientes. ¿Qué quiero ver? Pues el nombre, el apellido y la población. Pero de población en criterio le digo que solo quiero los de Madrid. ¿Vale? La consulta de momento se llama consulta 1. Botón derecho, guardar. ¿Cómo quiere que se llama la consulta? Pues voy a llamarla pues clientes madrileños. Esto no está en la práctica. Me ha aparecido aquí en consulta los clientes madrileños. Si le hago clic, ahora mismo no tengo ningún madrileño. Me tendría que ir a la tabla de clientes y ponerle algún madrileño. Pues por ejemplo Lourdes le voy a poner que es de Madrid. Esto es lo que quiero que veáis, es que las consultas realmente están mirando la tabla. Ahora ejecuto clientes madrileños. Tendría que guardar. Un segundito. Y sigue sin salirme. ¿Por qué? Población, no... profe. ¿Perdón? Puso en provincia en vez de población. Ah, gracias. Gracias por avisarme, porque no me salía. Madrid. Gracias por avisarme. Hago intro para hacer el update. Ahora Lourdes es de Madrid. En mi consulta de clientes madrileños, con doble clic se ejecuta o con la exclamación ya me sale Lourdes, que ahora mismo es la única de Madrid. Si tuviese 10 de Madrid me saldrían los 10 clientes de Madrid. Si quiero modificar la consulta, vista diseño, le puedo añadir más columnas, pues el teléfono y bueno, y más criterios. ¿Vale? Entonces,
Cuando acabéis las relaciones, luego ya vamos viendo si os ha dado tiempo o no, pues también podéis hacer unas primeras consultas, como por ejemplo los coches de la marca Ford que tengan un precio mayor que 26.000. Y, uy, esto estará en otra moneda. ¿Vale? Y podéis ir creando varias consultas. Y luego, pues las de Ford y Citroën, pues aquí veis que hay un o. El criterio es que la marca sea Ford o que la marca sea Citroën. El o lo tenéis que poner aquí justo donde viene el o a la izquierda. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, yo ahora mismo voy a abrir una sesión de Google Meets. Ahora os pego el enlace. Si tenéis cualquier problema, os metéis en el Google Meets y vemos lo que estáis haciendo. A ver qué tal se os da la práctica. Luego sí, la clínica. Vais a ver una consulta para ver los pacientes que han nacido antes del 1600 y de código postal 280, bueno, pues en fecha de nacimiento sea anterior, es decir, menor que el 1 del 1 del año 1960. ¿Vale? Eso lo guardáis como una consulta. Ahora os voy a poner entonces la sesión de Google Meets para... Os escucho por el Collaborate, pero para compartir pantalla os metéis en el Meets. Si no tenéis ninguna duda más, corto la grabación y nos ponemos a trabajar.